Hola profesores, buenos días, espero que se encuentren bien. Mi nombre es Jorge Eslava, como ustedes ya lo saben, y nuevamente me encuentro haciendo un video para exponer mi trabajo de grado y en este caso sería la defensa final. Muchas gracias por el apoyo, por la comprensión y por ayudarme a mejorar con mi trabajo de grado. Antes de iniciar, quisiera ofrecer mis agradecimientos al arquitecto Javier Pies Chacón por su apoyo, por su comprensión y por todo el tiempo que dedicó a este trabajo de grado para ayudarme a culminar. El proyecto lleva como nombre Diseño de un sistema constructivo en madera con aplicación al anteproyecto de vivienda unifamiliar progresiva de bajo costo en la provincia de Quillota, Chile. Introducción. ¿Qué sucede con las necesidades habitacionales en Latinoamérica? El déficit habitacional en Latinoamérica no ha dejado de incrementar en los últimos años, pese a los esfuerzos que realizan los gobiernos para disminuir esta tendencia. Este hecho está ligado a las personas, netamente a las personas de bajos recursos. Esta tendencia también se conforma por carencia completa de viviendas o viviendas con carencias sociales, carencias físicas o carencias de confort, las cuales están completamente ligadas a las condiciones de habitabilidad, las cuales contemplan el usuario, la eficiencia y el hábitat. Dichas carencias pueden ser ambientales, de energía y microclima, es decir, viviendas que se emplazan en lugares que no son óptimos para vivir, habitabilidad, unidad, densidad y confort, viviendas que poseen problemas de habitabilidad, donde las unidades son incompletas, donde hay demasiada densidad, donde hay hacinamiento o donde hay falta de confort. O sociales, que son poblaciones, actividades y servicios básicos, es decir, carencias de este tipo. Poblaciones que no poseen, no sé, ningún implemento, ningún equipamiento urbano o que no tienen acceso a ningún tipo de servicios públicos o ninguna actividad. ¿Cómo son las necesidades habitacionales en Chile? Chile no escapa de la realidad de Latinoamérica, puesto que a pesar de que se han implementado políticas habitacionales y han sido exitosas, no han logrado solventar completamente el problema. Además de algunos factores propios de la nación como la especulación de los suelos, la ocupación ilegal, el mercado informal de los terrenos, el encarecimiento de los costos de los mismos, tanto para construir como para comprar, la dificultad de una persona de obtener una vivienda en Chile, la falta de programas que ayuden a facilitar la obtención de viviendas dignas, además del hacinamiento causado por la migración de personas que viven en el campo y se mudan a la ciudad, puesto que buscan mejores oportunidades de vida y esto obliga al gobierno a crear planes para ayudar a estas personas, pero a pesar de que existen estos planes, aún hay problemas con este tema. Son todos estos factores y condiciones que generan la idea de este proyecto, el cual está compuesto por 6 capítulos y que puede otorgar una opción económica para la obtención de una vivienda progresiva. El capítulo 1, denominado el problema, contiene el planteamiento del problema y la fundamentación del mismo. El capítulo 2, los fundamentos teóricos, el cual comprende los antecedentes, bases teóricas, estudios y bases legales, y además del glosario de términos para ayudar a las personas que son ajenas a la tesis puedan comprender mejor el tema. El capítulo 3, los fundamentos metodológicos. El capítulo 4, orientado a los resultados de los objetivos planteados en el proyecto. El capítulo 5, que serán las conclusiones y recomendaciones. Y posteriormente un capítulo 6, en donde se expone la propuesta del proyecto, que sería el producto final del mismo. Como planteamiento del problema, se habla de que el desarrollo de la humanidad ha generado un crecimiento poblacional que a su vez causa un aumento de la demanda de unidades de vivienda a nivel mundial. El programa Hábitat de la ONU insta a las naciones a hacer frente a este hecho generando programas sociales con viviendas para los más vulnerables de la sociedad.
Para el año 2020, el 20% de la población carece de viviendas que cumplan con todos los requisitos para otorgar calidad de vida, es decir, cerca de 900 millones de personas. Este problema es causado por la ausencia de planes por parte de los gobiernos para enfrentar esta realidad, con la que se encuentran las personas de bajos recursos. Además, la ONU también habla de que esta cifra no deja de incrementar, ya que el 90% de las regiones menos desarrolladas no cuentan con planificaciones o programas de gobierno que ayuden a solventar este problema. ¿Cuáles son los principales problemas de la vivienda en Latinoamérica y el Caribe? En América Latina el problema se mantiene, con el pasar de los años se incrementa. Las causas más comunes son desempleo, pobreza, inmigraciones o desplazamientos de las familias que buscan mejores oportunidades, acceso a los servicios básicos como salud, por ejemplo, o inclusive otros servicios también. A las familias en Latinoamérica se les dificulta subsistir y aún más obtener una unidad de vivienda propia. La vivienda de interés social juega un papel sumamente importante y está ligada y puede ayudar a solventar este problema definitivamente. Y en este contexto, el diseño arquitectónico también juega un papel protagónico, ya que puede otorgar soluciones de bajo costo y de calidad en todo sentido. En Chile la realidad no es diferente, ya que el país ha sufrido un proceso de migración de la vida rural a las ciudades que ha obligado a urbanizar apuradamente e incrementa la demanda de unidades de vivienda y obliga al gobierno también a realizar planes, que en este caso serían subsidios de gobierno, que ayudan a solventar el problema. Ahora me voy a dirigir a Quillota. Para contextualizar, la provincia de Quillota está ubicada en la región de Valparaíso, que pertenece al centro de Chile, y igualmente Quillota se ubica en el centro de esta misma región. Quillota es una comuna con diferentes actividades económicas que le permite ser autosustentable económicamente. Casi el 45% de la economía es autosustentable, es decir, Quillota genera sus propios ingresos. Es una ciudad con un crecimiento apresurado y al igual que todo el país se ha visto afectada por factores que imposibilitan a la población de obtener viviendas propias. El Ministerio de Desarrollo Social explica que Chile alberga cerca del 30% de personas en situación de pobreza y el indicador del déficit habitacional de esta comuna alcanza un 43%, que es bastante alto. Este déficit está compuesto por familias que poseen viviendas irrecuperables, es decir, en mal estado o que han sufrido algún problema o deterioro o que son muy antiguas, hogares y núcleos allegados, es decir, familias compuestas por varios núcleos, que comparten una sola vivienda o simplemente que viven hacinados o en situación de hacinamiento. Por lo antes expuesto, urge la implementación de alternativas como lo es este proyecto. Para hablarles un poco de la madera y el por qué decide usarla, Chile es uno de los principales exportadores a nivel mundial de madera. Y la madera de pino reyeta es uno de los principales productos del país. Posee una gran aceptación y gran versatilidad que puede ser aplicada para distintos proyectos y distintos usos. Es un material que posee óptimas características y que puede ser explotado para ayudar a aliviar el déficit habitacional en la nación. Objetivos. Objetivo general. Diseñar un sistema constructivo en madera y aplicarlo en el anteproyecto de una vivienda unifamiliar progresiva de bajo costo en la provincia de Quillota, Chile. Objetivos específicos. Estudiar las propiedades de la madera como material constructivo. Analizar los distintos sistemas constructivos de madera aplicables al diseño de viviendas progresivas de bajo costo. Desarrollar el diseño de un sistema constructivo utilizando la madera. Y por último, diseñar la propuesta del anteproyecto de una vivienda unifamiliar progresiva de bajo costo utilizando el sistema ya desarrollado en la provincia de Quillota, Chile. Justificación e importancia. En cuanto a la justificación de la investigación, el problema del déficit habitacional en Latinoamérica sigue incrementando y a pesar de que los gobiernos realizan grandes esfuerzos para solventar esta situación, ha sido insuficiente. En Chile la mayoría de la población se centra en la capital, Santiago de Chile. Después le siguen Valparaíso y Concepción, siendo estas urbes las que más atención demandan al gobierno. Para este año el 45.7% de la población no posee vivienda propia en la región de Valparaíso y de este porcentaje el 30% pertenece a Quillota. Bajo esta realidad surge la necesidad de realizar un sistema constructivo en madera para luego aplicarlo a una vivienda unifamiliar progresiva que ayude a mejorar la calidad de vida de la población de esta comuna y así alivianar paulatinamente este gran déficit.
Como alcance de este proyecto se realizó un sistema constructivo utilizando la madera como principal material. Se estudiaron las propiedades de la madera como material constructivo y para así exponer sus múltiples beneficios. Además, se analizaron los sistemas constructivos más usados en Chile para después compararlos y obtener criterios que me ayudaron así a generar un sistema óptimo que ofrezca una opción para las familias más desfavorecidas, para después realizar una vivienda unifamiliar de bajo costo. El objetivo principal es optimizar el desarrollo económico y social para erradicar el déficit de vivienda. En cuanto a los fundamentos teóricos, es importante analizar el comportamiento de las familias en Chile en cuanto a las condiciones habitacionales y de progresividad. Considerando la realidad del país y todos los problemas que han causado el déficit habitacional, el chileno promedio se ve obligado a actuar de manera independiente, generando autoconstrucción de viviendas que no siempre quedan bien construidas o respetan las normativas vigentes. Conforme pasan los años se van realizando censos que demuestran el crecimiento poblacional y también un crecimiento del déficit porcentualmente, el déficit habitacional. Eh, el déficit habitacional genera grandes problemas, diferentes problemas. La ocupación ilegal de terrenos, que luego son vendidos generando comercio ilegal de tierras, además de las denominadas familias allegadas que se mudan a las viviendas de un núcleo y se convierten en familias binucleares, eh, las cuales comparten un mismo techo, pero esto genera una problemática de hacinamiento y no otorga calidad de vida. O también las familias que construyen dentro del mismo lote su vivienda y no comparten techos, sin embargo generan una especie de campamentos que no son óptimos también para otorgar calidad de vida, que es el objetivo final. Sin embargo, el gobierno responde a esta situación otorgando programas de autoconstrucción que, además de los subsidios, han logrado controlar de sobremanera este comportamiento. Por lo tanto, la vivienda progresiva debe apuntar a ser desarrollada por familias nucleares, ya que es lo que establece y estipula el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. En cuanto a la vivienda progresiva es aquella que se construye en etapas y que a su vez se le añaden ambientes dependiendo de las necesidades de las familias. También deben facilitar la inserción en diferentes contextos urbanos, además de que deben responder al crecimiento de la familia, no solo físico, sino también económico. Aquí muestro cómo funcionan las etapas del crecimiento de una vivienda progresiva, desde la semilla, la cáscara, el soporte y el mejorable. Esto habla de cómo se comporta la vivienda progresiva y cómo debe construirse y cómo debe ambientarse para así apoyar al crecimiento de la familia y también apoyar a la calidad de vida de los mismos. La madera como material constructivo. La madera es un material biológico el cual está constituido por un conjunto de tejidos que forman la masa de los troncos. El tronco está constituido por el duramen, que es la parte central, formado por madera dura y consistente, la médula, que también es parte central, constituida por células muertas, los anillos de crecimiento, la albura, que está conformada por células más jóvenes y por lo tanto es menos resistente, el líber, que es el que transporta los nutrientes obtenidos de la fotosíntesis, y la corteza. La madera posee múltiples propiedades, entre ellas están las propiedades básicas, es decir, que está compuesta por tejidos de origen biológico, lo que ya había dicho, lo que significa que se descompone más fácilmente que otros materiales de la construcción. Propiedades físicas, la madera tiende a absorber agua, por lo que se debe tener precaución sobre los porcentajes de humedad que debe tener al momento de ser usada para la construcción, además de que debe llevar un tratamiento para protegerla de la humedad. Propiedades eléctricas, propiedades acústicas y propiedades térmicas. La madera es un excelente aislante, tanto térmico como eléctrico como acústico. Es óptimo su comportamiento frente a estas propiedades. Propiedades mecánicas. Posee una resistencia estructural óptima siempre y cuando se orienten sus fibras adecuadamente. La madera presenta resistencia al fuego y a la humedad debido a su baja conductividad térmica y a su capacidad de formar una capa de carbón superficial. Permite mantener las propiedades físicas y mecánicas por mayor tiempo que las estructuras convencionales. Es importante definir las ventajas y desventajas de este material para la construcción. En cuanto a las ventajas, es un producto de origen natural, sustentable y requiere bajo consumo energético y también genera menores residuos de materiales. Es una materia prima abundante y fácil de obtener.
Es un material versátil que puede generar múltiples piezas y de diferentes tamaños y formas. Es un óptimo aislante natural, lo que ya había dicho, tanto eléctrico como acústico. Es muy ligera, con una buena relación de peso-resistencia y un comportamiento de tracción-compresión que es similar al acero y superior al hormigón, lo que hace que su comportamiento estructural sea óptimo. Ofrece la posibilidad de realizar montaje en seco y posibilidad de prefabricación, lo cual es necesario para este proyecto. Aquí se ven los tipos de uniones de la madera. Lo que les hablaba es bastante versátil, posee diferentes tipos de uniones y puede utilizarse de diferentes formas. En cuanto a las desventajas, es sensible a agentes externos por lo que requiere mayor mantenimiento, es frágil contra el fuego, el tamaño puede ser reducido en la arquitectura y no todos los tipos de madera son aptos para la construcción. Se debe tener en cuenta qué tipo de madera se puede utilizar o no para construir. Se realizó igualmente un análisis de casos referenciales de los que se obtiene información necesaria para realizar la propuesta. Entre estos casos referenciales se eligió el proyecto de Villaverde, realizado por la Oficina Elemental, ubicado en Constitución, región del Maule, Chile, con un área de 5.688 metros cuadrados y un número de viviendas de 484. El desarrollo del proyecto de vivienda social ubicado en la región maderera de Chile presenta una demanda de 9.000 unidades en 30 localidades. Posee características que lo diferencian de las propuestas sociales chilenas, ya que ofrece a sus usuarios la oportunidad de obtener una vivienda progresiva de calidad. La estrategia de Villaverde es la implementación de la madera como material constructivo con cubiertas de zinc, lo que permite generar viviendas económicas para así solventar el déficit habitacional en la zona. El sistema utilizado para la construcción de estas viviendas es el balloon frame, que es muy similar al sistema plataforma que está siendo utilizado como caso referencial para este proyecto. Como criterio de bajo costo, se generan espacios mínimos, flexibles y con posibilidad de ampliación por los propios habitantes. Fomenta el uso de materiales de la zona con técnicas conocidas por la población, además del desarrollo de un proyecto que permite ser adaptado al contexto para garantizar un proceso de construcción más eficiente. Aquí observamos un gráfico de cómo funciona el balloon frame y cómo funcionan los paneles del mismo. Como aporte significativo, abarca los conceptos del sistema constructivo en madera de una vivienda con crecimiento progresivo. Incorpora criterios de planificación urbana y ciudadanía, ya que el individuo empieza a planificar más cómo va a ser su vivienda en el futuro y su vivienda se va a adaptar a las necesidades de esa familia. Aquí vemos un plano de la primera etapa y cómo se configura. Se ve que se construye media vivienda con 2 habitaciones para una familia pequeña. Y después se pasa a la segunda etapa donde se amplía el área social y en el segundo nivel se amplía a 2 habitaciones más. Da la oportunidad de personas obtener una vivienda que en un futuro podría ser remodelada y podría responder a las necesidades de su familia en crecimiento. Siguiente caso referencial, selecciono el sistema constructivo Platform Frame o el sistema plataforma. Es reconocido a nivel mundial por su método de construcción en seco, siendo una evolución tradicional del sistema Balloon Frame. La estructura es levantada planta por planta, de manera que los niveles horizontales de los diferentes pisos actúan como plataformas para colocar los muros del piso siguiente. El Platform Frame se puede combinar con otros materiales y sistemas constructivos, lo que lo convierte en un sistema constructivo bastante versátil y además el hecho de que se pueda levantar planta por planta soluciona una de las desventajas de la madera, que es el tamaño de las dimensiones, puesto que en el balloon frame pasa que se necesitan listones muy largos de madera, lo que significa que se necesitan árboles muy altos y en cambio con este sistema los listones pueden ser más pequeños y las dimensiones pueden ser mejores o más comerciales en este caso. Aquí se ve cómo es el armado del entrepiso y cómo son las uniones del sistema. En cuanto a criterios de bajo costo, se reduce el uso de la energía tanto en verano como en invierno. Cabe destacar que los materiales aislantes que se utilizan en el proceso también mejoran la eficiencia de la vivienda. Posee ventajas en la prefabricación y producción así como el proceso de ejecución. Sin embargo, en cuanto a prefabricación, las piezas del platform frame son muy grandes, por lo que en transporte no es muy óptimo, pero
Sin embargo, el armado es bastante práctico y se aminorizan los tiempos de construcción. Aquí se ve un poco cómo se configura el sistema. Eh, es básicamente levantar las estructuras sobre elementos horizontales y sobre ellos descansan elementos verticales que son actúan como muros portantes. En cuanto a aportes significativos, el entramado ligero del Platform Frame permitirá establecer los criterios estructurales de la propuesta, ya que está siendo utilizado para la propuesta eh, porque es bastante económico. Se realizó un análisis de costos de este sistema y realmente es económico. Sin embargo, modifiqué el armado, o en el caso del sistema utilicé este entramado ligero, pero sí modifiqué el armado para ayudar en cuanto al transporte, para disminuir el tamaño de las piezas. Los entramados tienen una sola altura y se apoyan sobre los diferentes tipos de suelo. El uso de la madera en la construcción promueve construir viviendas más eficientes y duraderas, reduciendo la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Aquí vemos un paso a paso de cómo se arma el sistema. Es bastante práctico, sin embargo la cantidad de piezas que tiene son demasiadas y requiere mucho trabajo en obra. Igual es ideal, en cuanto a prefabricación eso es un problema, igual es ideal aminorar un poco ese tema. El siguiente caso referencial es el sistema constructivo de paneles SIP, un sistema de construcción utilizado en Estados Unidos y en ciertos países de Latinoamérica. Es una evolución del tradicional tabique. Los paneles SIP reducen los tiempos de ejecución en todas las etapas del proyecto, brindan un ambiente interno aislado de las temperaturas exteriores. Este panel está conformado por poliestireno de alta densidad y por dos placas de OSB. Es bastante óptimo, sí, en cuanto a la aislación térmica, y también permite una prefabricación y también armado bastante óptimo. Sin embargo, una de las desventajas que consideré fue la dimensión del muro, era demasiado ancho. Entonces, por eso se consideró que al utilizar criterios del sistema plataforma y del sistema SIP, podría disminuirse la dimensión de los muros portantes. Es un panel térmico estructural para la construcción en seco. Y además otra cosa que noté del sistema es el tamaño del panel. El tamaño del panel es bastante grande. Llega a pesar hasta 60 kilos un panel SIP y es bastante difícil de transportar. Por eso era ideal disminuir la dimensión del panel para así lograr que el transporte fuera más fácil. En cuanto a los componentes del panel, aquí tenemos unas imágenes de cómo se arma. Se utiliza una pega de alta densidad, de alta resistencia estructural. Sobre ella se coloca el poliestireno y después la segunda placa de OSB. Después se prensan utilizando el peso de los mismos paneles uno encima de otro para así lograr el sellado del encolado. Criterios de bajo costo. La instalación de los paneles reduce el tiempo de ejecución, es liviano y posee características de gran resistencia estructural, aislación térmica y acústica. Si bien digo que es liviano, pero es liviano en consideración a los sistemas convencionales. Pero en cuanto a los otros sistemas constructivos en madera, igual podría ser un poco más liviano. Se pueden fabricar para adaptarse a cualquier cosa de diseño arquitectónico implementado en la estructura de techos, muros y pisos. Efectivamente, el panel se puede moldear, pero una cosa que me parece contradictoria del sistema es que la mayoría de adaptaciones del panel se hacen en obra. El sistema no crea paneles especiales o específicos para ciertas partes de la vivienda. Igual puede comprometerse un poco la resistencia estructural de los muros de contención al hacer modificaciones en obra. La eficiencia energética de este sistema es óptima. La madera de por sí sola ya es un aislante térmico y acústico, y con el poliestireno de alta densidad se aumenta esta característica y ayuda a mejorar mucho más estas ventajas de la madera. Aporte significativo. Los paneles poseen una gran versatilidad, entre ellas alto desempeño estructural de cargas verticales, horizontales y flexiones. Los paneles son livianos y de fácil instalación. Pueden ser usados en muros exteriores e interiores. Efectivamente, la instalación es bastante fácil. Instalaciones sanitarias. Aquí hablamos de un proceso constructivo, pero las instalaciones sanitarias son, al menos de la primera planta, son convencionales. Se pasan por la losa de fundación, que también son losas de fundación convencionales. Se utiliza
anclajes muy similares a los de mi sistema, con un riel inferior, con perfiles metálicos que los ayudan a unirse y con pernos. Sin embargo, una de las cosas que intenté mejorar de este sistema o intenté mejorar como criterio de este sistema es que en caso de que tuviera que hacerse una modificación, tendría que desarmar el panel, puesto que sus uniones son como tipo U y en T, o esta unión H, por ejemplo. Para hacer una modificación en la vivienda o sustituir un panel realmente sería bastante complicado. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se arma el sistema. Ahora voy a hablar del sistema constructivo CLT, que sería mi cuarto caso referencial. Es un sistema constructivo que incluye la estructura de los cerramientos y cubiertas. La rigidez estructural del panel se obtiene en ambas direcciones, similar a la madera contrachapada, pero con componentes más gruesos. Son paneles formados por tablas de madera cerrada encoladas por capas cruzadas entre sí a 90 grados para luego ser prensadas. Esta configuración del panel ayuda a solventar una de las desventajas de la madera, que es la orientación de sus fibras. Esto ayuda a que el comportamiento estructural de la madera sea óptimo. Los paneles CLT permiten fabricar los herramientas en una sola pieza y con la forma deseada. Criterios de bajo costo: reducen el tiempo de instalación y acabados finales. El costo del material es alto, considerando los factores de la calidad de la madera para su uso. La madera laminada cruzada CLT es una opción sostenible en la actualidad. Efectivamente se reducen los tiempos de duración, puesto que las instalaciones o uniones de los paneles dependen de perfiles metálicos, lo que hace que se aminorice mucho el tiempo en obra. Sin embargo, la madera contraenchapada es bastante costosa. Por esa razón que este sistema, lo que me interesó fue que los tiempos de duración son bastante cortos realmente, pero utilizar madera contraenchapada no es muy buena idea, porque mi idea era generar una vivienda de bajo costo. Los aportes significativos: la elaboración de los paneles LT está compuesto de madera, siendo este un recurso renovable ya que no requiere la quema de combustibles fósiles durante su producción. Proceso constructivo. Hablamos del corte de láminas, es donde se realizan los paneles dependiendo de la necesidad que se debe utilizar. Instalación del panel. Esto es otra cosa que consideré bastante como deficiente del panel. Los paneles LT son un poco más pesados que los SIP, por lo tanto requieren maquinaria especializada, y yo quise evitar eso en el sistema eh, porque realmente es más complicado para una familia que tenga que hacer autoconstrucción, realizar una vivienda cuando tengan que, no sé, arrendar maquinaria como en este caso grúas para poder hacer los montajes. Fundamentos metodológicos. En toda investigación es indispensable que los hechos planteados, así como las relaciones que se establecen entre estos, los resultados y evidencias que se obtienen, estén conectados al problema planteado, para así reunir las condiciones de fiabilidad, objetividad y validez. Este proyecto se ubica bajo la modalidad de investigación cualitativa, ya que se centra en la comprensión de interrelaciones sociales y culturales del lugar donde se desenvuelve. El objetivo principal de este proyecto es estudiar la madera como material constructivo, además de su aplicación a través de los sistemas constructivos más usados en Chile, para así poder desarrollar una propuesta que comprende el diseño de un sistema constructivo para aplicarlo a una vivienda unifamiliar progresiva de bajo costo en la provincia de Quillota, Chile. Dicho esto, esta investigación es de tipo proyectiva, ya que busca proponer una alternativa al problema ya planteado para así obtener una solución a una necesidad social, que en este caso es algo tan vital como la obtención de una vivienda digna. En cuanto al diseño de la investigación, la misma se ubica hacia la incorporación de un diseño de campo y documental, de carácter descriptivo, donde se recolectan datos en un solo momento para así analizar el fenómeno que ocurre sin modificar las variables existentes. Para la recolección de estos datos se realiza una entrevista a la licenciada Evelyn Mancilla Muñoz, quien es la Seremi de la región de Valparaíso y quien se encarga del MIMBU, que es el organismo que realiza los estudios sociales en cuanto a proyectos de vivienda social. Se realizan una serie de preguntas para así obtener información sobre el tema propuesto. En cuanto a las fases del desarrollo, tenemos la fase preliminar, donde se describe el tema
El tema, planteamientos de problemas, objetivos, justificaciones y marco teórico. Fases de análisis y programación, donde se procede a organizar y resumir la información obtenida a través de revisiones documentales, donde se analizan también los casos referenciales y se logran obtener directrices para la elaboración de este proyecto. Y por último, la fase proyectual, la cual es la más importante, ya que expone los resultados de la investigación para así desarrollar una propuesta de una vivienda uniforme progresiva de bajo costo. En cuanto a los resultados, cabe destacar que la información obtenida de la entrevista es totalmente positiva para la elaboración de este proyecto, ya que la Seremi explica que es factible y puede brindar una opción más económica, pero al igual advierte que se deben cumplir con las normativas vigentes del país para poder así desarrollar un proyecto de esta índole. Sin embargo, se realiza un estudio normativo y no hay ley que prohíba la construcción de viviendas utilizando la madera, pero sí existen varias normativas que indican y regulan cómo deben realizarse esas construcciones. Además, se toma la decisión de utilizar la especie Pino radiata para la elaboración de este proyecto, ya que tiene una gran aceptación dentro del mercado, es económico y Chile posee grandes extensiones de tierras de esta especie que no están siendo explotadas adecuadamente. Además, se realiza un análisis presupuestario utilizando una vivienda ejemplo con 70 metros cuadrados, construida con los 3 sistemas más utilizados en el país, que arroja datos fundamentales para la disminución de costos, ya que se logra discernir, gracias a este análisis, que la madera contraenchapada es muy costosa, que es el principal elemento que compone el sistema CLT. Sin embargo, es mucho más económica el sistema plataforma, por lo que se puede adoptar criterios de este sistema, además de que el sistema SIP disminuye, gracias a su configuración, los tiempos de duración en obra, que también sería ideal para la disminución de costos. Y es por esta razón que se enfocó más en estos 2 sistemas. Se enfoca más el proyecto utilizando criterios del sistema SIP y del sistema plataforma. Sin embargo, no dejando de lado totalmente el CLT, porque igual hay cosas que se pueden utilizar de allí. Eh, para así lograr una vivienda de bajo costo, obviamente apuntando a mejorar lo que se consideren las carencias de ambos sistemas, puesto que igual tienen ciertos problemas o desventajas que se pueden considerar, y se intentó solucionar esos problemas o darles unas opciones más eficientes. Como diagnóstico, se elige un terreno en la ciudad de Quillota, ubicado en la calle Aristía 599, con un área de 144.000 metros cuadrados aproximadamente, el cual es un ejemplo de la configuración común de terrenos en la comuna. Se evalúan variables sobre este terreno, como variables climáticas, que se consigue, considerando que Quillota posee las 4 estaciones y con una temperatura promedio anual de 21 grados. Accesibilidad, ya que el terreno posee solo un acceso por calle Aristía. El terreno es de forma irregular, relativamente plano, lo cual es óptimo para la realización de calles para acceso vehicular y acceso peatonal. En cuanto a la infraestructura, el terreno se encuentra relativamente cerca del centro de Quillota, lo que les facilita el acceso a los servicios básicos, además del transporte urbano. Aquí tenemos un gráfico de cómo es el frente predial del terreno y el área de estudio. Y aquí presento un gráfico de cómo es el terreno con los equipamientos. También se encuentra cerca de edificaciones de uso educacional, comercial, y el nivel promedio de las viviendas de la zona es de 1 o 2 niveles. También cabe destacar que está cerca de la vía férrea, por lo tanto se considera un retiro que está especificado en el plan regulador de Quillota. También se hizo un estudio sobre eso. Para demostrar la factibilidad de la construcción de la vivienda de interés social con madera, se procede a establecer una tabla de áreas en base a las dimensiones del terreno donde se realizará la propuesta. Es necesario destacar que en la primera etapa del método investigativo se obtuvo como criterio que el uso de la madera en la construcción se puede adquirir piezas estructurales de 4 a 5 metros de longitud, es decir, las medidas comerciales de este material son más o menos en esos rangos. Según los metros cuadrados asignados en el modelo de diseño para cada ambiente, se puede establecer que la modulación de la vivienda con estructura de madera puede ser de 3 por 3 metros o 2.5 por 3 metros. Luego de predimensionar la estructura, se procederá a realizar el despiece de la misma para determinar con exactitud las dimensiones de cada elemento.
Para armar una configuración estructural idónea, según lo expuesto anteriormente, la vivienda tendrá nuevas dimensiones, dado como resultado lo siguiente. Una primera etapa con una sala de 10.6 metros cuadrados, una cocina comedor de 10.4 metros cuadrados, una habitación, el pasillo que ocupa 1.5 metros cuadrados y un baño social. El total de la primera etapa serían 36.6 metros cuadrados. Y también posee áreas de encerramientos como porche, patio y área de segunda etapa, que sería de 24.4%. El total de la primera planta sería de 107.39 metros cuadrados. Para la segunda etapa se hace una expansión de 24.4 metros cuadrados en la que se agrega un porche, un espacio de uso múltiple y un área de lavado de 10.4 metros cuadrados. Y para la tercera etapa se agrega una segunda planta con una sala de estar de 9.8 metros cuadrados, un baño compartido de 3.3, una habitación secundaria de 11 metros cuadrados, otra habitación de 10.8 y una habitación principal de 17.6 metros cuadrados, además del espacio que ocupa la escalera que sería de 6.7 metros cuadrados. Aquí tenemos un boceto del área del terreno que sería de 107.4 metros cuadrados, que es una parcela tipo. Y aquí tenemos una planta de la primera etapa, compuesta por 36.6 metros cuadrados. Es una vivienda de una habitación y lo ideal con esta vivienda es que la persona pueda adquirir eh, esta unidad con poco dinero. Por eso es que es el tamaño tan reducido. Lo ideal es que una familia que recién está empezando pueda adquirir una vivienda de bajo costo, que sea económica y que conforme vaya creciendo la familia se puedan ir anexando nuevos espacios para así responder a las necesidades que vaya teniendo la familia como tal. En la segunda etapa se agrega un lavado, una habitación multiusos y el porche. La habitación multiusos puede ser una habitación que tenga, no sé, un uso para algún oficio del hogar, o también puede ser una habitación si en caso de que tengan un bebé o que la familia haya crecido. En la tercera etapa, esa habitación multiuso se convierte en la escalera que nos lleva al segundo nivel, que está compuesto por una sala de estar, que es un espacio que también tiene como una connotación de multiuso. Puede ser un estudio, pueden darle el uso que ellos quieran. Es por eso de la dimensión del espacio. Y 3 habitaciones, 2 habitaciones secundarias y una habitación principal. La tercera etapa estaría compuesta por 60.84 metros cuadrados. Ahora voy a hablar del concepto generador. El concepto generador parte por la fusión de criterios de los 3 sistemas constructivos que se utilizaron en la teoría: el CLT, los paneles SIP, además del sistema plataforma, y sobre una estructura modular de muros portantes con madera de pino radiata. El desarrollo de la propuesta es el resultado del análisis de diversos casos referenciales y el uso de la madera de pino radiata como material constructivo y el análisis de sitio. Eso me genera una tipología volumétrica, ya que son muros portantes, una tipología volumétrica bastante simple, con paneles modulares y con una vivienda de crecimiento progresivo que responda a las necesidades de la familia conforme vaya creciendo. En cuanto a la modulación, se genera un panel conformado por 2 placas USB y un bastidor de marco de madera de pino radiata, además de un material aislante que es poliestireno de alta densidad. Para responder a las necesidades de la vivienda y para poder generar la modulación de la vivienda se requieren proyectar diferentes tipos de paneles. El panel principal, que es el panel tipo, el que más se utiliza, totalmente cerrado, tiene una medida de 2,50 de alto por 1,35 de ancho y un espesor de 10 centímetros. El panel tipo pérgola, que es un panel totalmente abierto para permitir el paso de la luz y la ventilación. Y aquí tenemos el armado del panel tipo pérgola, que es el mismo del armado del panel tipo. La mayoría de los elementos son unión macho-hembra con pernos, para así facilitar y hacer más simple la manufactura de estos elementos. El panel ventana. El panel ventana es prácticamente con la misma estructura del panel tipo y el panel tipo pérgola, solo que se sustituye el poliestireno expandido por ventanales. Lo ideal es que
perdón, es óptimo ya que entra mayor iluminación, además con ventanas batientes, que fueron las que consideré que eran más óptimas en cuanto a ventilación. Y aquí tenemos, al igual que los otros paneles, se arma de la misma forma. El armado es bastante simple. Y el panel tipo ventana 2, que es el panel para las ventanas de baño, y al igual que los demás sigue con el mismo tipo de armado, lo cual facilita la construcción de estos paneles. Ahora voy a hablarles de los paneles de entrepiso. En vista de que se necesitaba modular, se tuvieron que realizar también paneles diferentes para el entrepiso, para la losa de entrepiso. Y al igual que el panel tipo, tienen el mismo armado. Es básicamente eso, simplificar los armados de los paneles. Y un segundo panel de entrepiso, que tiene una medida menor, de 1,35 por 1,28, con los mismos materiales. Ahora voy a hablar de los tipos de uniones. La unión del panel responde a varios criterios que se obtuvieron de los sistemas constructivos que se analizaron anteriormente. Lo ideal de este sistema es que optimiza esas uniones. Esto es una reinterpretación de la unión tipo H del sistema SIP, pero sin embargo consideré que para hacer el mantenimiento o movilizar algún panel, o por ejemplo en este caso para hacer una vivienda progresiva, mover, si yo hubiese hecho la misma unión del panel SIP, mover un panel para así modificarlo hubiese sido mucho más difícil que esa unión que creé. También cabe destacar que en cuanto a cerramientos, se toman criterios del panel SIP igualmente, ya que el panel SIP también trae los recubrimientos ya puestos de madera en algunos casos, o también se puede frizar o poner algún mortero para poder pintar. Aquí tengo la unión en tipo L, la unión tipo T y los entrepisos. Aquí vemos los dos paneles de entrepiso y cómo se unen. Se utilizan soleras o vigas principales. Hay dos tipos de vigas eh, que descansan sobre un riel superior, que es donde se unen los paneles tipo de los cerramientos verticales, y sobre estos descansan unos nervios que son los que acoplan los paneles de entrepiso. Se impermeabiliza con manto asfáltico y sobre él un mortero de concreto. En cuanto a las instalaciones, se realiza un sobrepiso sobre el entrepiso de madera del mismo material de los paneles para así poder solventar el problema de las instalaciones, ya que no quería que las instalaciones pasaran por el medio de las losas porque eso puede debilitar mucho la estructura. Aquí vemos un poco de los detalles de la escalera. La escalera utiliza el panel tipo pérgola para adherirse y se adhiere también a los paneles perimetrales. Igualmente la escalera es del mismo material, también de madera, y ahí ven cómo utilizo el panel tipo pérgola para lograr un espacio bastante agradable. Y la cubierta. Aquí, la cubierta es desmontable, utiliza dos tipos de pérgolas, de cerchas, perdón. Eh, lo que pasa con esta cubierta es que tendría que ser desmontable porque en la primera y segunda etapa tendría que movilizar la cubierta. Por ejemplo, de la primera etapa para pasar a la tercera etapa tendría que despegar la cubierta y llevarla al siguiente nivel. Entonces es por esa razón que la diseñé de esta manera. Es bastante liviana, estoy utilizando cubierta termoacústica, sin embargo no es necesario utilizar solo esta cubierta, sino lo que me interesaba del sistema es que se pudieran utilizar otros tipos de cubiertas, que fuera versátil en este sentido, dependiendo del lugar donde se emplace. Igual la cubierta termoacústica es bastante económica y tiene una instalación bastante rápida también, no necesita mano de obra especializada, así que es bastante simple, se aminoran los tiempos y también no se necesita invertir en ningún otro tipo de cosas. También se realiza una lámina de cerramiento, es para la parte trasera, que no es más que una placa de OSB, al igual que los paneles.
y unas correas que son bastante livianas, que pues no soportan mucho peso, así que no tienen que tener gran, eh, gran dimensionamiento. Y unas pletinas metálicas que son para unir las cerchas con esas correas que soportan la cubierta. Ahora les voy a hablar sobre el sistema, el proceso constructivo del sistema. Iniciando a hablarles sobre la propuesta, me gustaría hablarles un poco de los criterios que utilicé para la creación del sistema. Mi panel es una reinterpretación del panel SIP, optimizando ciertos puntos que consideré que eran desventajas de este sistema, que es por ejemplo el peso del panel es mucho más pesado, necesita más de una persona para ser cargado, ronda los 50-60 kilogramos por la dimensión. Sin embargo, este panel disminuí la dimensión para así poder modular mejor y para así disminuir el peso, para que sea más fácil de transportar. Además creé una unión limpia, puesto que la unión en H, perdón, del panel SIP siento que deja muy expuesto el corazón del panel, por lo que deja cabida a muchos errores que pueden suceder en obra. Eh, También de fácil retiro, puesto que estas mismas uniones del panel SIP, por ejemplo, no permiten una remoción un cerramiento fácilmente, por ejemplo, para hacer alguna mantención o no sé, alguna modificación, por ejemplo, una vivienda progresiva que cuando tiene que crecer, lo ideal es que se puedan retirar los elementos sin desperdicio del material y que puedan ser reutilizados o puestos en otro sitio para darles mayor vía. Con refuerzos, los refuerzos los saqué del sistema plataforma, puesto que con los refuerzos podría disminuir un poco la sección del panel. Lo dejé de 10 centímetros de ancho, lo que es una mejora en comparación al sistema, a los paneles SIG. Este sistema utiliza acoplamientos con soleras inferiores y superiores, al igual que ambos sistemas, que el sistema SIP y el sistema plataforma. Eso lo dejé tal cual porque me parece que es una unión óptima y que permite también movilidad de los paneles fácilmente. Y pues también responde a las necesidades del espacio, por ejemplo, paneles puerta, panel ventana, panel pérgola, dependiendo de la situación, pues se va acoplando. También paneles de entrepiso, que para modular tuve que generar dos tipos de paneles, que fue lo que expliqué anteriormente. La cubierta es desmontable, o sea que también responde a los criterios de progresividad, lo que significa que yo puedo mover la cubierta cuando hay, no sé, por ejemplo, cuando paso de la segunda a la tercera etapa, puedo despegar la cubierta y ponerla en la tercera etapa sin ningún problema y sin ningún ningún inconveniente de pérdida de material o que se vaya a dañar la cubierta o las cerchas, no, es fácil de remover al igual que los paneles. Las uniones son súper simples de acoplar, o sea que no necesito una persona que tenga mano de obra calificada, no necesito ninguna indumentaria especial, ni tampoco necesito ni grúas ni nada de eso para generar un armado. Hice mucho hincapié en el peso del panel, pues me interesaba que fuera fácil de mover y que no necesitara ningún elemento para montarlo o transportarlo. También apunto a la reducción de elementos, por eso intenté hacer la menor cantidad de paneles, también la menor cantidad de elementos, sin embargo igual al momento de avanzar pues se fueron incrementando un poco estos elementos, pero aún así considero que siguen siendo menores en consideración a otros sistemas constructivos. También hay una unión, genero una unión a través de soleras del entrepiso a la cercha de cubierta, que se las voy a mostrar, es bastante limpia también y me ahorra bastantes problemas. Simplificando, apuntando a simplificar todo, a simplificar las uniones, a simplificar la construcción de la vivienda y a que sean los tiempos mucho menores, los tiempos de duración en obra que con los sistemas convencionales. Inicio hablando de la etapa 1. La etapa 1 empezamos con el terreno en nada, replanteado, en un terreno de 107.39 metros cuadrados, donde se emplaza una losa de fundación con sobrecimientos ya incluidos de 36.6 metros cuadrados. El sobrecimiento es un sobrecimiento también de hormigón que está amarrado o unido a las losas, a las vigas de riostra a través de refuerzos de cabilla. Sobre este sobrecimiento se emplaza un riel inferior que es de madera, del cual les voy a mostrar la unión al piso. Aquí tengo las dimensiones del riel inferior, que es de 4 centímetros, para así solventar la unión al panel. Y tengo también la separación de los pernos para los paneles. Esta es la separación que tienen los pernos que unen el riel inferior a los paneles.
Aquí tengo una unión del riel inferior. Un detalle de cómo es en vista 3D el riel inferior. Y aquí tengo la separación en vista desde arriba, vista superior, es de 36 centímetros. Y aquí paso a mostrar un detalle de cómo es la unión del riel inferior al sobrecimiento. Utilizo un perno tipo fresado para concreto y sobre él, con ese perno, uno el riel inferior al sobrecimiento de concreto. Para pasar de la etapa 1 a la etapa 2 tuve que generar un sobrecimiento provisional que lo inserto en esta zona. Lo que sucede es que en esas partes tengo puertas y donde hay puertas no hay sobrecimiento y no podía hacer un sobrecimiento que después tenía que romper porque lo ideal era evitar esas cosas. Entonces diseñé un sobrecimiento de madera que es provisional, el cual lleva tratamiento para evitar problemas con la humedad y se va a retirar después cuando se pase a la segunda etapa. Tiene las mismas medidas de sobrecimiento de hormigón y se une de la misma forma que se une el riel inferior al, al sobrecimiento, y en este caso este se uniría directamente a la losa. Aquí tengo una vista lateral de cómo es la unión de los rieles o de los paneles también al sobrecimiento. Perdón, del riel del sobrecimiento provisional a la losa de fundación. Y aquí tengo la vista lateral de cómo se une ese sobrecimiento provisional. Es exactamente igual a la unión del riel inferior al, al sobrecimiento de hormigón, con el mismo tipo de perno tipo fresado para concreto. Sobre el proceso constructivo, inicio colocando los paneles, los cuales se apernan a los rieles inferiores. Los paneles tipo que son paneles totalmente cerrados, panel ventana y panel pérgola, que es este que tenemos acá, que me permite la ventilación entre los espacios, ventilación indirecta, para solventar la ventilación de la cocina comedor. Sobre él descansan el riel superior y las vigas, que en este caso las llamo soleras. Las soleras son dos tipos de soleras. Tengo la solera central, que es la que me va a recibir los paneles de ambos lados de la vivienda, porque divido la vivienda como en dos partes, donde la primera parte sería la primera etapa y la segunda parte sería pues la segunda etapa. Aquí tengo detalle de la unión de la solera al riel superior. Utilizo un perno tipo fresado para madera y lo uno directamente al riel superior, el cual está unido a los paneles de cerramiento vertical. Aquí tengo un detalle de la solera central, mide 9,15 y como vista frontal tiene 5 centímetros de alto. En planta, si la vemos, son 13 centímetros lo que mide el cuerpo central y 5 centímetros cada una de las pestañitas, por así decirlo, que son las que van a recibir las viguetas. Aquí tengo una vista isométrica de la solera central. Y las soleras laterales, que son una a cada lado de la vivienda. En este caso, para la primera etapa, solo voy a utilizar la solera del lado izquierdo, que es esta que tenemos acá, puesto que esta es la que se pondría en el otro extremo del terreno, el extremo derecho, donde va a ir la segunda etapa. Aquí tengo un detalle de la unión de esa solera al panel. Y aquí tengo una vista frontal y posterior de ambas, de la solera lateral. Y también una vista isométrica. Luego tenemos los nervios y las viguetas. Las viguetas responden a la forma en la que están donde están puestas. Hay dos tipos de viguetas y al igual también dos tipos de nervios. Los nervios también responden a las luces, ya que en este punto la luz debería ser más corta. Tienen un acoplamiento bastante simple, se los voy a mostrar más adelante. Las viguetas sobre los nervios. Después se coloca los paneles de entrepiso y sobre ellos descarga la cercha.
y las viguetas de la cubierta. ¿Por qué decidí primero que nada colocar el entrepiso? Lo que sucede es que cuando se pase de la primera a la segunda etapa, lo que intenté generar es que no fuera necesario desalojar la vivienda, porque en caso de que tuviera que remover toda la cubierta y dejar la vivienda expuesta, las personas que viven allí tendrían que buscar un sitio donde vivir y lo ideal es como molestar lo menos posible a las personas que viven allí. Entonces decidí hacer el entrepiso, apuntando a que la persona igual construirá una tercera etapa, ya que igual siento que no creo que compren un terreno y tampoco creo que hagan una primera y segunda etapa para solamente quedarse con una vivienda de 2 habitaciones, sino que pueden apuntar a un crecimiento vertical directamente sin molestar y sin intentar, sin dejar inhábil la vivienda durante los días que dure la construcción. Esto es un criterio que utilizo del sistema plataforma, puesto que se construye por plataformas y lo ideal era dejar la plataforma del segundo nivel hecha directamente para así simplemente retirar la cubierta y poder generar la tercera etapa. Aquí les hablo un poco más de las viguetas entre pisos y lo que les decía que responden a la necesidad. En este caso solo se está utilizando la vigueta tipo 1 para la etapa 1 y tiene estas hendiduras que ven acá, que es donde descansan los nervios transversales. Y esta sería la de la etapa 2 que se pondrían en este punto. También se acoplan a las vigas principales o soleras, que son estas que están acá. Intenté que todos fueran en uniones simples, ya que la madera es muy versátil en cuanto a uniones, se podría explotar esta ventaja del material y fue lo que intenté hacer con el sistema. Ahora hablo de los tipos de nervios. Los nervios responden a las luces, los nervios son los longitudinales. Tengo dos tipos de nervios porque estas luces son iguales, pero esta de acá es un poco más corta, entonces generé otro tipo de nervio para solventar esa luz, que es la que iría en esta parte y también en la segunda etapa, en la tercera etapa, perdón. Y aquí tenemos las medidas del panel de entrepiso. Mide 1,28 por 1,18 y el otro mide 1,35 por 1,28, que es un poco más pequeño, que era lo que les comentaba para solventar esta luz más pequeña que se generó por la modulación de los espacios. Y ahora hablándoles de la cercha de la cubierta, la cercha de la cubierta, lo ideal es que ya venga armada de obra, pero igual tiene un armado bastante sencillo, todo apernado, con dos placas de OSB que la cubren y se acopla y se une directamente al riel inferior. Aquí tengo las correas de la cubierta que se unen a través de pletinas metálicas. Quise que esa unión fuera por pletinas metálicas para que fuera fácil de desmontar. Y también generó un cerramiento posterior, puesto que para solucionar el problema de los corrimientos de las aguas tenía que elevar la pendiente de la cubierta y eso me generaba un espacio acá, que lo que hice fue generar unas placas que me funcionen para cubrir esa zona y también me sirve ese espacio para pasar instalaciones en caso de que lo necesite. Y también como un aislante acústico cuando llueve o algo así. Igual las cubiertas tienen estas cualidades, pero aún así igual se mejora con este espacio vacío. Aquí tengo la colocación de la cubierta. Y ahí tengo las dimensiones de la fachada, de las láminas de las que les hablaba para tapar la fachada posterior. Es 0,95 por 1,97. Y tengo la segunda lámina de 95 centímetros por 1,35. Ahora venimos hablando de la etapa 2. La etapa 2 consiste en la ampliación de la losa de fundación de 9,15 por 2,65 eh, y sobre ella también los sobrecimientos. Allí es donde inicio a retirar los sobrecimientos provisionales que había planteado de madera y sobre ellos iría el riel inferior. Ahí modifico el panel de cerramiento y lo convierto en panel pérgola. O bueno, en el caso de que quisiera una habitación cerrada, podría dejarlo así, sin necesidad de modificarlo. Lo podría modificar para la tercera etapa, para
Todo dependerá del uso que decida la persona darle a ese espacio. Igual se evidencia que hay mucha versatilidad con el sistema, que se pueden generar cualquier cantidad de opciones dependiendo de las personas que vivan allí. Sigo con la colocación de los paneles, que funciona de la misma forma que les he ido explicando. Panel cerrado, panel ventana. Y sobre ellos coloco los rieles superiores, las soleras, los nervios y la vigueta, que es la que vendría acá, que es la que les comenté anteriormente, y la vigueta central, que ya está colocada y que daba un espacio donde se iban a acoplar. O sea, esa vigueta ya está colocada desde la primera etapa, no es necesario desprenderla ni movilizarla, se queda exactamente allí para no tener que mover la cubierta ni esas cosas, ni tener que desprenderla, sino que con la etapa 2 simplemente lo que llego es que llego y me extiendo directamente, no tengo ningún inconveniente ni no voy a tener ningún problema para armar la siguiente parte de la vivienda. Genero de nuevo la losa de entrepiso para responder al criterio que les hablaba de que no sea necesario inhabilitar la vivienda cuando se vaya a hacer la tercera etapa, sino que lo ideal es que el entrepiso esté directamente hecho y que las personas apuntan a construir una tercera etapa directamente. Sobre él coloco la otra cercha, que es la cercha lateral, y sobre ella las viguetas o correas, y después vendría la colocación de la cubierta. Aquí tengo un detalle de las cerchas, de las correas de las cubiertas, que es exactamente el mismo que les había mostrado anteriormente. La unión es igual con pletinas metálicas. Y después coloco la cubierta termoacústica y el canal de agua lluvia. Igual el canal de agua lluvia no quise como profundizar en eso, puesto que también depende de la zona donde se inserta. Hay demasiadas empresas que manejan esto, no sé, por ejemplo Ulma o Vinilit, o hay cualquier cantidad de empresas, y se puede dejar también a criterio de la persona de cuál es la que más le convenga, cuál es el que más le traiga. Después paso a la etapa 3 cuando se inicia el proceso para la construcción del segundo nivel. Era un manto asfáltico y un mortero de concreto. Sobre, sobre este mortero inicio la unión del riel inferior. Ya aquí no desprendo obviamente la vivienda del suelo, pues ya no lo necesito. Lo ideal era desprenderla en la primera planta. Tengo el riel superior, perdón, ahí inicio con la colocación de los paneles, que funciona exactamente igual que en las etapas anteriores, con los diferentes paneles necesarios para generar las divisiones de los espacios, y el riel superior. Y después vengo con la culminación de la etapa 3. Es exactamente igual que las otras etapas, solo que la diferencia es que acá obviamente no genero ningún entrepiso, sino que la cubierta va directamente. Lo que hago es que genero unas placas OSB que funcionan como cielo raso, y se sigue manteniendo el vacío o la separación entre la cubierta y el espacio, para así generar un mayor aislamiento acústico. Se culmina el canal de agua lluvias y tendría la vivienda prácticamente culminada. Ahora voy a empezar a hablarles un poco de los planos. Aquí tengo las losas de fundación. Tengo la losa de fundación de la primera etapa. Y se preguntarán cómo se unen estas losas, la de la primera y la segunda etapa. Aquí, perdón. No podía construir directamente en la primera etapa la losa, porque resulta que la losa va unida al sobrecimiento. Entonces no quería dejar este espacio en la primera etapa ahí como sin terminar, si va a haber feo, no sé, si las personas, no sé, la persona que habite o la familia que habite en esa vivienda no tienen los recursos para hacer la segunda etapa directamente, iban a tener que eh, iban a tener que durar con ese espacio así mucho tiempo, y no iba a ser muy agradable a la vista. Y no solo a la vista, sino que también es peligroso dejar esos sobrecimientos expuestos, las personas se podrían caer. Es una losa de fundación convencional, igualmente está sujeto a un cálculo estructural, con una malla ACMA de 15 por 15, que es la menor que se maneja comercialmente en el país por normativa.
Después anexo, para la segunda etapa, anexaría la segunda losa. Y aquí tengo un detalle del sobrecimiento. Esto que ven acá son como los nervios de la viga de riostra, y el sobrecimiento lleva un nerviecito, una cabillita que se une a la viga de riostra y se vacía en hormigón. Y aquí tengo una unión, un detalle de cómo se une, una unión de, cómo se realiza la unión de una losa existente a una losa nueva. Lo que hace es que se perfora la losa existente y se le introducen unos nervios, unas cabillas, y se utiliza un pegamento especial para ayudar al comportamiento estructural. Lo que sí es que queda un espacio, va a quedar una hendidura, pero esa hendidura va a ser tapada por primero que nada el piso que se le ponga sobre, eh, sobre esta losa, y también sobre los sobrecimientos en este caso. Aquí tengo una vista en planta. Eh, Aquí tengo cómo se ve la unión. Tiene 12 centímetros y es un puente de adherencia Cicadur, eh, que es un químico de alta resistencia. Voy a empezar a hablar de las instalaciones. Eh, la distribución de instalaciones se hace a través de ductos. No quise pasarla a través de los paneles porque noté en el panel SIP, en el sistema constructivo SIP, que cuando hacen las instalaciones rompen demasiado el panel y comprometen demasiado el comportamiento estructural del mismo. Que es una distribución convencional de agua. Eh, no es más complicado que eso. Realmente el sistema permite que una solución óptima de la distribución de agua de instalaciones sanitarias y eléctricas sin ningún inconveniente. Aquí tengo el ramal de instalaciones sanitarias. Y la distribución eléctrica. La distribución eléctrica fue lo único que apunté a que fuera a través de los paneles, puesto que la dimensión de los tubos por donde pasa el cableado no son muy grandes y no creo que se comprometa mucho el comportamiento estructural del sistema como tal. Y los de iluminación. Y aquí tengo un detalle de las losas de entrepiso y de cómo se unen los paneles también. Es como les explicaba tal cual. Aquí podemos ver la viga central y las vigas laterales, y acá vemos los nervios que son los que ayudan perdón, las viguetas y los nervios que son los que ayudan a solventar la unión de los paneles de entrepiso. Y un detalle de la cubierta. Aquí tengo una vista de sección de alzado y sección de las etapas, por etapas. Cabe destacar que en cuanto a recubrimientos, las placas OSB permiten una gran cantidad de uso de materiales. Se pueden utilizar recubrimientos de inclusive fachadas de PVC, se puede frizar, o inclusive algunas placas de OSB vienen con el hormigón o el mortero frisado incluido. Yo aposté a que fuera madera terciada. Igual también lo dejo a criterio del usuario, de la familia, o la cantidad de dinero que pueda invertir inicialmente, o si quiere simplemente que venga directamente el panel con la madera terciada y no tenga que invertir en ningún tipo de recubrimiento. Y aquí tengo una fachada principal de la etapa 3. Se apunta a que es una vivienda sencilla, vivienda minimalista, con módulos bastante simples, dado que eh, son muros aportantes, entonces no se pueden realizar muchos volados ni muchos tipos de cosas formales. También se ve que se genera calidad espacial, los espacios son bien conformados, están bien conformados, y se genera cierta calidad y confort. Y tengo una aplicación de un conjunto, puesto que esto lo hice más respondiendo a que el Servio realiza proyectos por conjunto, usualmente no los realiza individualmente. Entonces, lo ideal con esto es demostrar que el proyecto puede ser aplicado a un conjunto residencial.
Igual olvidé mencionarles algo. En las correcciones habíamos hablado sobre por qué no me expandía al patio de fondo. Hice una investigación, como había acordado con el profesor Javier, y sobre esto hay varias normativas que no prohíben completamente, pero por ejemplo, hay algo que se llama certificado de informaciones previas, que los retiros, en el que demuestra que los retiros dependen del vecino. O también la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que está en los marcos, el marco metodológico, que es la que rige los cerramientos, perdón, los retiros en cuanto a loteos y en cuanto a viviendas. Eh, y esta dicta que se utilizan rasantes de 45 grados, por lo que no puedo pegarme parcialmente, debería ser totalmente las uniones a los del linde. Si lo quisiera, si así lo quisiera. Entonces es por eso que no opté por pegarme parcialmente al fondo del patio, puesto que lo ideal es que esta vivienda apunte a que pueda ser emplazada en cualquier terreno o que tenga menores complicaciones en cuanto a normativas para el emplazamiento de las mismas. Entonces por eso que preferí retirarme completamente conforme a lo que dice la Ordenanza de Urbanismo y Construcción. Aquí tengo un video de la propuesta. Se ve que es bastante sencillo, pero no deja de ser agradable a la vista. No es como la vivienda convencional social, sino que se intenta realizar espacios grandes, con calidad espacial, que se le pueda entregar una vivienda eh, que no solo sea económica, sino que también pueda ofrecer calidad a las personas que viven allí y también que le dé oportunidad a las familias de optar por diferentes usos o por diferentes opciones. En cuanto a las conclusiones, con los resultados obtenidos se generó una propuesta de proyecto factible, válida, argumentando estrategias de diseño por medio de casos referenciales. El uso de la madera y el caso particular de Chile es algo que se puede mejorar, ya que Chile es el 10º exportador más grande de madera a nivel mundial, pero aún así no se explota esta materia prima como debería. O como en el caso del pino radiata, que tiene una gran aceptación en el mercado, además de que existen grandes extensiones de terreno que no son explotadas adecuadamente. Con la implementación de la madera se reduce el consumo energético, tanto en la ejecución de las obras, ya que en su mayoría son construcciones en seco que generan pocos residuos, además de que es un óptimo aislante, que permite también la disminución de consumo de energía para la calefacción. En cuanto a las normativas, se puede cumplir de manera exitosa generando viviendas de calidad. En cuanto al costo de las unidades de vivienda, según el Ministerio de Vivienda, el costo promedio de metro cuadrado de vivienda tradicional es de 8.5 UF aproximadamente. El de viviendas de madera es de tan solo 3.5 UF. Sin embargo, en esta propuesta se ejecutan criterios que pueden minimizar costos aún más en comparación a los sistemas existentes en el mercado. Además de los criterios de progresividad que dan opciones para diferentes tipos de familias con diferentes necesidades. Por último, dejo una frase del arquitecto Norman Foster que dice: como arquitecto diseñas para el presente con una conciencia del pasado, por un futuro que es esencialmente desconocido. Pienso que este material y este proyecto podrían dar solución efectivamente al futuro de muchas familias y al futuro de Chile como tal. Muchas gracias. Para culminar, quería ofrecerles agradecimiento a los jurados y al profesor Javier por apoyarme y por dar guía en todo momento en este proceso de culminación de trabajo de grado. Eh, Estoy muy agradecido de verdad por todo el apoyo y por todo lo que aprendí gracias a ustedes.